Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes en el interior. ¿Hay alguien? Hay varios. Ah, porque nunca sé, porque la tapa, la presentación tapa las. Sí, por Soriano, Rocha, no, Colonia, Paysandú, Melo. Bueno, Maldonado sé con la cabeza así, no sé. Bueno, empezamos, vamos arriba. Hoy es. Ah, no, no es. Iba a decir hoy es viernes, no, mañana. Estoy con el. Bueno, eh, sáquenme provecho. Hice un esfuerzo para que se pudieran ver un poco, un poco mejor las diapositivas y voy a repasar algunas por las dudas que creo que hay temas que quedaron sin tratar. Eh, ¿Cómo es esto? Acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Perdón. Presentación acá, ¿no? Transiciones. Sí. Para hacerla, digo, no, para que esté en modo presentación. Tendría que ser acá presentación con diapositivas, pero sin embargo, como acá, acá, me va a configurar. ¿Así? Ah, bueno, bueno. No me meto. Bien. ¿Y dónde aprieto entonces? Ahí en la barra esa, en la clara. Acá. Con la flechita no me hace nada. Socorro. Acá o abajo. ¿La tendré que guardar en el escritorio? Ah, porque no la guardé en el escritorio, capaz. Ah, porque capaz que la tenía que guardar en el escritorio, ¿no? Digo yo. Estoy trabajando directamente con el pendrive. Mm, sí, debe ser eso. Porque nunca tuve problemas. Bueno. Bueno. Bueno, de esto que está aquí, ahora se ve, ¿eh? Ahora se ve. De esto que está aquí, de esto, la cosa general, la imparcialidad ayer y de hoy, que no tiene mucho sentido que hablemos. Lo que sí creo que muy a la pasada, yo le mencioné que es el juez de la investigación preliminar, y el curso lo hemos estado viendo más bien enfocado a la parte de las audiencias, ¿no? Es decir, ya con la cuestión de la formalización ya. Y lo anterior, como que no. El juez de la investigación preliminar, yo les comentaba de un caso que tuvimos y resolvimos el martes.
de una, se los comento, me parece interesante, lo vuelvo a comentar brevemente y me gustaría, quizás si tienen interés en opinar, a alguien le había pasado que había tenido eso, no sé si está, ¿quién era? Se denuncia, se presenta una denuncia en la DPA, y la DPA dice, de este tema hay actuaciones de código anteriores al 1 de noviembre. Este, o sea que no asignan la denuncia a ningún fiscal. Y luego el denunciante, que es casualmente un ex fiscal, se imagina, bueno, hay pocas opciones, ¿no? En realidad más de una, pero hay pocas. Presentó una denuncia en la OPEC diciendo que no le reciben la denuncia, hay una negativa a investigar y que se fija audiencia para que comparezca el señor fiscal general, no sé si sé con algún agente de la fiscalía o algo así, para que dé trámite a la denuncia. Hasta ahí corto acá. ¿Qué opinan? Pelotazo. Los jueces no pueden mandar a investigar a los fiscales. Los jueces no tienen ninguna herramienta, ni ninguna facultad, ni nada de nada. Esto lo rozamos, lo hablamos en la anterior, el mismo caso. ¿A alguien le había pasado? ¿Eh? El denunciante, un ex fiscal, presenta una denuncia que tiene que ver con el escándalo de la frontera, se llama marítima, fluvial, no sé, del oeste, por donde aparentemente se vinieron muchos bolsos. Entonces quiere que se investigue y que se cite se investigue, interrogue al ministro de Economía, al presidente de la Administración Nacional de Puertos, etcétera. La DPA le dice, le da una constancia, un papelito, que dice, de estas actuaciones, perdón, de esta denuncia o la denuncia de estos hechos se viene investigando y hay actuaciones anteriores al 1 de noviembre en crimen organizado, así. Ni que turno, ni que fiscalía, ni que juzgado, en crimen organizado. Entonces, con eso, primero ahí, ¿qué podría hacer para ustedes el denunciante? ¿Qué podría ser una víctima? En este caso, en realidad, no era una víctima. ¿Hasta dónde? ¿En qué? Ah, pero él no quiere. Él no quiere porque él sostiene que son hechos nuevos, hechos posteriores al 1 de noviembre. Y él quiere hacer caudal de sus facultades como denunciante bajo el nuevo sistema. Bien, el 98. Inicialmente no fue invocado. ¿Les parece que es de aplicación? Pregunto. ¿Qué dice? El 98, ¿qué dice? Pero es bueno, a mí me parece que es bueno insistir porque creo que está un poquito olvidado o no está muy usado. El 98 otorga una facultad a los jueces de garantías para examinar si el rechazo o el archivo de una denuncia está motivado. O sea que por un fiscal, dice, ¿no? A ver si alguien lo quiere leer. Bien. Y como, es decir, lo leemos primero, lo leemos. Empezamos del punto 1. El 2 directo. El 2 es que más cortito y va al grano. El denunciante o la víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por el fiscal subrogante dentro de los 30 días de haber sido notificado. Presupone un acto expreso, ¿no? Bien. Veamos. Quiere decir que
si a cualquiera de ustedes, en función de juez de garantía, se le presenta un planteo semejante, ustedes no podrían decir, estamos en un acusatorio, viejo, los jueces no podemos hacer nada. No, porque hay una norma que claramente impone el deber de evaluar esa investigación y, en todo caso, asignarla al juez subrogante. Sí. ¿Mm? En el caso que yo les dije. Por eso no, pero en principio el marco, ¿no? Es decir, es una situación que se ajuste a esa previsión. Sería un error decir, no tengo nada que hacer porque estamos en un acusatorio. Estamos en un acusatorio y todos los acusatorios, es decir, todos los procesos reformados, sistemas reformados, tienen normas similares. Esta norma es prácticamente idéntica a una de México. O sea que no dejan de ser acusatorios. Lo que pasa que en estos acusatorios aparecen, de alguna manera asoma la cabecita el tema de la víctima o el denunciante. Bueno, nosotros tenemos la particularidad, creo que ya lo comenté ya, que en realidad le da alas al denunciante sin interesarle que sea ofendido o víctima. También hay otro artículo, cuando el principio de oportunidad, que también hace lo mismo. De manera que cualquiera que quiera denunciar, Lilita Carrió, por ejemplo, venida aquí, podría denunciar y aburrirse y exigir más reexamen de la denuncia. ¿No puede mandar a investigar estrictamente? No. Es decir, no es que ordene investigar, lo que hace es lo que puede y debe. Si entiende que fue flojota la investigación o inmotivado el archivo o rechazo, que lo examine otro fiscal. Hasta ahí es la facultad. En rigor, está bien, podríamos decir sí, está bien decir que no puede imponerle que se investigue una denuncia a los fiscales, pero lo que se plantea ahí es una situación intermedia. Ahora, en este caso se plantea una cuestión distinta, ¿no? Un problema adicional, que es, ¿será el artículo que... Es decir, ¿qué puede hacer un denunciante? Cualquiera de ustedes, un día les pasa, no sé, van a la DPA y la DPA dicen, yo qué sé, no sé, les faltan los timbres, cualquier golazo, ¿no? Se puede hacer algo con la DPA o ante la DPA, y eso yo no lo pude encontrar regulado. No sé si alguien lo tiene el conocimiento de esto, que me parece que es muy interesante, porque en definitiva, ¿qué es la DPA? Es una oficina que depende del fiscal general, que asigna las denuncias, se supone en forma más o menos acorde a las cargas de trabajo, para que los fiscales tengan un reparto equitativo de denuncias, etcétera, etcétera. Supongamos que el fiscal le muestra la denuncia, no estoy diciendo que sea claro. No, esto no. Decir que no. Es decir, ¿hay alguna instancia ante la DPA? ¿Podría recurrirse administrativamente? ¿Es un acto administrativo? ¿Qué es? O pedirse que se reconsidere con alguna fundamentación. Lo dejamos así porque yo no lo sé, creo que no está previsto, pero el hecho de que no esté previsto no me parece que impida interponer un recurso, porque sería un acto administrativo. No es ningún fiscal que está diciendo, llévate esto de acá. Es en realidad una repartición administrativa, con personal técnico, etcétera. Pero en el caso además, adoleciendo yo podría haber pedido, dame la fiscalía que está interviniendo, por lo menos, son dos, primero que son dos, ¿cuál de ellas está interviniendo? ¿Con qué juzgado? Bueno, el fiscalía que está con un juzgado, pero no decía nada. O sea que, como diríamos antiguamente, anda donde cayó el avión, es decir, buscalo, encontralo, fíjate si lo encontrás. Sí, pero yo creo que con una notita, un escritito, un recurso, qué sé yo, es lo mismo, ¿no? Es decir, está bien. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. En este caso, esto es como una acotación o un comentario lateral, ¿no? Porque me parece que podría haber digamos, un intento de que, por lo menos que se justificara o que se aportara la información de dónde, quién, qué juez, qué fiscal, desde cuándo, en base a denuncia de quién, cosas así mínimamente. Bueno, no se hizo eso y se ocurrió directamente ante la OPEC
y le cae esto a una colega. Y la colega dice lo que dije antes, ¿no? Los jueces no tenemos ninguna facultad para decirle a los fiscales que tienen que investigar. Pero además, dice la resolución, la OPEC dice que hay actuaciones anteriores al 1 de noviembre, por lo tanto, debería ocurrirse ante esa jurisdicción, que tampoco digo, no se sabe, ¿no? Es ante el juzgado o ante la fiscalía, una de las dos. El denunciante no se conformó con esa decisión y recurre. Y cuando recurre, recién ahí invoca el 98. Y dice una argumentación inteligente, y que la vi en un precedente mexicano, creo que se lo comenté también, exactamente igual, que dice, de esa manera la Fiscalía General estaría indirectamente eludiendo el control del 98. Es decir, no asigna nada, la denuncia a nadie, entonces no calza estrictamente en la norma, pero la norma parecería que el espíritu de la norma habilitaría a que el juez hiciera algo con ese planteo, ¿no? Me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, yo qué sé. ¿Piensan, estamos todos de acuerdo? En el caso mexicano se armó un lío bárbaro, los mexicanos tienen un amparo, un amparo por todos lados, pero tienen amparo cuando hay decisiones contradictorias entre distintos tribunales, es decir, hay que unificar, yo qué sé, bueno, es larguísimo el caso, pero vi justo que estaba planteado eso. Acá decía un ponente, acá no estamos en la situación de un fiscal que se le asignó una denuncia y que no la investiga, decide no investigar o la archiva, sino ante una omisión de la Fiscalía General, así igual por el nombre, una omisión de la Fiscalía General, y ahí se plantean las dudas y discuten sobre si se aplica entonces el mecanismo que tenemos en el 98 nosotros, porque es prácticamente idéntico, o tiene que ir por un amparo, no sé, alguna otra vía residual o extraordinaria, qué sé yo. Bueno, en el caso concreto, nosotros en tribunales nos inclinamos con que podría ser aceptable o admisible ese argumento de que el control, si está previsto el control para el fiscal que tiene asignada una denuncia, cuando la denuncia no es asignada y hay una omisión de asignar, también debería ejercerse ese control, debería ser susceptible ese control el fiscal general, que por ahora no se enteró, digo, pero se dan cuenta de lo que, digamos, yo creo que se los comenté, cuando se habla que el sistema anterior era, digamos, más transparente, no sé, como que se hace una comparación y que los fiscales ahora son, el propio denunciante lo afirma, porque no hay ya a esta altura ningún misterio, es el doctor Viana, los agentes de la fiscalía son esbirros de no sé qué, bueno, acá están sometidos a un control de los jueces de garantía. Y hasta el propio, en nuestra interpretación provisional, hasta la propia Fiscalía General podría estar en situación de explicar por qué no se asignó la denuncia a ningún fiscal. Se armaría flor de lío, ¿no? Empezaremos, ¿no? Esto no es la norma, no estamos en ese supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pero, como en definitiva los agravios del fiscal no iban, es decir, no cuestionó que hubiera una investigación en curso, que estuviera activa, anterior, y que los hechos, no fue tampoco demasiado enfático en que los hechos que él denunciaba podían estar en conexión íntima y directa con los hechos que se estaban investigando en esas actuaciones, le pasamos la pelota al juez de crimen organizado, jueza fiscal del Código Viejo, que en definitiva resolverá y podrá eventualmente haber hasta una contienda de competencia, veremos cómo termina la historia. Pero me pareció interesante volver sobre esto para que tengan presente sobre todo los jueces de garantía que el 98 vive y lucha y está previsto, insisto, incluso para el denunciante. A mí me dijeron cuando yo planteé empecé a plantear, pero el denunciante, me decían, no, el denunciante no. Ah, no, fíjate el artículo tal, dice denunciante de la víctima, denunciante de la víctima. Y aparentemente es una norma que no tuvo cambios, que quedó viene así desde la 19.293. Bueno, esto otro ya lo vimos, el control horizontal, formalización, esto también. Ah, la prueba anticipada. ¿Cómo van con la prueba anticipada? ¿Aflojaron con la prueba anticipada los fiscales o siguen? Aflojaron.
Está, bien. Porque se dieron cuenta que arruinaba muchos casos con la prueba anticipada. Típico caso el reconocimiento. Pedían el reconocimiento, le salía 1,5. Bueno, y ahí incluso hasta se sostiene o parecería que es perceptivo incluso, ¿no? Bien, pero se planteaba como, creo que se había identificado el reconocimiento como creo que incluso en algún trabajo de los primeros, por gente muy calificada, se decía que... Sí, sí, ahí está el micrófono. Le devolvemos aire, micrófono, ahí. Ahí está el micrófono. Sí. ¿Eso no se puede poner un micrófono de ambiente? ¿No? Y sí, lo pedimos, porque realmente es una distorsión para... Bueno, hacemos algún planteo. Con relación a la prueba de identificar el reconocimiento como una especie de prueba tasada, que si no tengo reconocimiento, incluso me acuerdo de sentencias hasta que lo firmaba, que decían, se omitió el reconocimiento. Si había otra prueba, el reconocimiento no, podía prescindirse. Y los fiscales creo que todavía, generalmente deben ser fiscales de la Guardia Vieja, hacían eso, visualizaban como la necesidad, y creo que yo lo comenté, en un caso que se arruinó totalmente porque decían que era, caso famoso, nosotros en el tribunal decimos sin ánimo discriminador, el negro C, porque era un caso de Rivera del negro C. El negro C, todos lo conocían al negro C, y decía que era el negro C, y cuando lo ponen en el reconocimiento en el juzgado, 1,5 lo reconocen, de los 3 o 4 o 5 que eran, sí, el negro C, le ponen el negro C, era el negro C. Con otros, se supone que de características similares, y nadie lo reconoce. Y esa es la prueba, con la prueba anticipada que decía Fiscalía, agregó además, un pedido de reconocimiento después de los que le salió mal, dice, como fundamento que era necesario para poder formalizar. Y también le salió mal. Entonces ese caso murió, absolutamente. Creo que sí, se habrán dado cuenta que esto no les convenía hacer, y también nos sirve para darnos cuenta que nosotros a veces nos manejamos con algunos clichés que en realidad no tenían mucho sentido. El reconocimiento sabemos que es falible, entonces una persona puede ser perfectamente el autor y no ser identificado, para lo cual habrá que tener otros medios de prueba. En el caso de los otros medios de prueba, eran atados con alambre. Me acuerdo era que tenía el negro C, que no era el negro C, supuestamente, el imputado. Los elementos de la investigación era que tenía una caja de cigarrillos nacionales, creo que eran Corona, ¿no? Los Coronados siguen existiendo. Y en ese lugar, que era Tranqueras, el único lugar donde se vendían cigarrillos nacionales era en la estación de servicio que había sido rapiñada. Por lo tanto, eso, y que tenía unos pesos que dijo que se los había dado el papá, y el papá en realidad no tenía de dónde sacarlo. Bueno, esos eran los elementos que podían equilibrar compensar los defectos de los reconocimientos negativos. Bueno, en fin, estaba bravo. Bien. Habíamos visto algo, creo que sí, la solicitud de formalización con el imputado libre, con el imputado detenido. Los plazos cambian, el juez y la carpeta lo vimos, la posibilidad de Susana también, de acá no hay nada nuevo. Vamos el contenido de la audiencia de formalización ya habíamos también hecho prácticamente todo. Una cosa que no hablamos, el juez cuando se dirige al imputado, lo deja que hable, es decir, ¿quiere decir algo? Esto lo vimos en alguna otra actividad, pero no, seguramente no hay nadie de eso. ¿Y en cuál? Sí, ¿en dónde? ¿Por qué? Porque sí, en el sentencia, ¿por qué no? En la de formalización no, porque la prueba la presenta la Fiscalía y
y la No, no, pero defensa establece la suya. preguntarle que si tiene algo para decir no es precisamente, al contrario, no es la idea de arrancarle una confesión. Simplemente para que él, la persona que está, digamos, sometida a esa, digamos, al aparato estatal, tenga de alguna manera una especie de una empatía, ¿no? Es decir, alguna cosa que usted quiera decirnos. Y eso se planteó incluso como un reclamo porque hasta puede tener un rango constitucional, ¿no? Hay que oírlo literalmente, sin intermediarios. ¿Y cuál puede ser el problema? Digo, que pase eso en realidad, que no se busque la confesión, pero confiese. ¿Y qué pasa si confiesa? Que ese es otro tema que lo hemos discutido en algún otro encuentro. ¿Qué pasaría si le comenta para decir, está, digamos, si no tengo nada, generalmente va a decir eso, no, muchas gracias, no te voy a decir. O así, no tengo nada que ver, soy inocente, ¿no? Y dice, no, la verdad que no sé qué me pasó, estaba cansado y le di 30 puñaladas, no sé. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Tiene alguna relevancia? No la tiene, es confesión, no lo es. El defensor, más allá de lo que sea, se querrá matar, ¿no? Por lo que se dice eso, pero bueno. Ustedes como defensores, querrían que el juez le preguntara, ¿tenés algo para decir? ¿O preferirían que el juez fuera de piedra y no le preguntara nada? No, yo si fuera el juez de sentencia, sí, pero el juez de... No, si fueran defensores, puestos en el rol de defensores. Callate, no. El juez te puede preguntar, vos decís que no tenés nada para decir, porque la va a embarrar, puede embarrarla. Es decir, por un lado el juez parece que está bien que diga eso. Ahora la defensa tiene que estar atenta a que eso puede pasar y contener al imputado. No sé si lo hacen en las audiencias de formalización, no sé si lo hacen de así de... ¿Y qué les contestan? ¿Qué les contestan? Pero este micrófono ahí está, perdón. Claro, el tema me parece a mí que no necesariamente hay que darle la palabra para que se te desboque un imputado. No, O sea, no es para que se desboque, es para no, que tenga pero un desahogo. no necesariamente cuando uno pregunta, por ejemplo, escucha la justicia, el aparato de justicia, claro, pero no lo trata me ha como pasado, por ejemplo, en una audiencia, digamos, de control de acusación, que al tachar, digamos, al impugnar unos testigos, la defensa, el imputado se desboca. Obviamente sin concedérsele la palabra. testigos en una audiencia de formalización? No, de control de acusación. Perdón. Cuando la defensa, digamos, alega por qué motivo esos testigos son sospechosos. Mentirosos o lo que sea, sí. Claro, entonces el imputado ha indirectamente o directamente confesado los hechos por desboque, no porque nadie le haya dado la palabra, y en el caso particular la Fiscalía no pidió la agregación de ese audio como prueba nueva, ni tampoco la defensa de la víctima, pero digo, en realidad, obviamente esa confesión, entre comillas, se da ante un juez, con defensa al lado, está la Fiscalía presente, o sea, en realidad la parte formal está cumplida. Lo que pasa que en ese caso la Fiscalía guardó silencio, nada pidió, la víctima tampoco, o sea, el abogado de la víctima tampoco, y obviamente quedó en eso. Pero no necesariamente tenemos que provocar para que haya un... No. Provocar quiero decir en el sentido de dar la palabra por algún motivo. En todo caso, no provocar, porque la idea no es provocar. Correr el Claro. riesgo de que, bien, fenómeno, ¿todos opinan lo mismo? ¿Están todos de acuerdo? Luis. Yo creo que para mí se desnaturalizaría el objeto de la audiencia de formalización, porque se estaría introduciendo prueba por un carril no normal, digamos. Entonces, con ese criterio también, en la audiencia de control de acusación, si se desboca, lo metemos como prueba también. Yo creo que hay instancias procesales en las cuales se debe producir la prueba o proponer la prueba, en fin. ¿Demás qué opinan? Micrófono en mano. Micrófono en mano, ¿eh? Yo pienso que tiene derecho a hablar, porque muchas veces no solo no es que confiese, sino que dice algo que necesita decir. Quiero que no quiero que me trasladen en Concar o Sí, eso lo dicen mucho. me van a matar. Me van a matar, y argumenta.
Por lo menos le escucharon que de dijeron. atentado que quiso entrar, que quiso, de abuso digo, que quiso entrar la víctima, que era la mamá, no era la hija de él. Él pasó, al verla a ella, dijo que quería hablar y confesó todo. Que había sido. Bueno, luego se hizo la medida cautelar y después se llevó a un abreviado. Pero ahí confesó, al verla fue el detonante. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra opinión? ¿Fue detonante? ¿Fue detonante para qué? Sí, para terminar en un abreviado, más o menos. Se llevó el abreviado, obvio. Sí, porque ya la defensa... ¿Y cuando se hizo el abreviado, se invocó esa declaración como evidencia? No se hizo en ese momento, se hizo al tiempo. Cosa que ahí no se es lo estableció una habitual. medida cautelar. Y bueno, Se ve que en la acusación del abreviado, ¿se hizo valer No eso? lo recuerdo bien. Yo Ese creo que es sí. el dato del Pero millón. pero como era era un acuerdo, claro, porque es parte del abreviado, la confesión. Sí, está bien. Pero en ese No me acuerdo contexto, exactamente, porque tiene que, pero si fue creo- después de haber habido fue una después. admisión posterior, Sí, fue formal, después. de... Ese día se lo dejó hablar. Claro, una cosa es que se desboque y otra cosa es que la admisión que requiere la abreviado. Son cosas distintas. Digo, y ahí implica Sí, conocimiento de las consecuencias que no va a tener juicio. Exacto. En ese caso se llevó a un abreviado. Claro. No me acuerdo exacto si lo invocó. Estaría bueno ver la acusación esa. La pregunta o la cuestión que se plantea acá es, desde el punto de vista técnico, es discutible que se aprueba. Esa audiencia no es para prueba. Es una declaración ante un juez, pero un juez de garantía, no es un juez que va a hacer prueba. Si se produjera en una diligencia de una prueba anticipada, ahí, porque ahí sí. Pero si no fuera el caso, estamos trabajando con la famosa carpetita fiscal y demás, el que se desboque, lo único que sí va a pasar, que el juez se contamina. ¿Para qué? Para la prisión preventiva. Y de alguna manera, pues, más inmediatamente para un abreviado. Pero para la prisión preventiva le va a costar menos, ¿no? Supuesto material tiene que ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy técnico, decir, bueno, no le importa nada, no escuché nada, y manejarse con las evidencias que están en la carpeta, y eso es una manifestación que en realidad no tiene la condición o la característica de evidencia de prueba ni nada. Pero está difícil que disociarlo, ¿no? Es una cosa de la otra. ¿Están de acuerdo? Es una cuestión, en definitiva, que por un lado yo puedo decir, no pasa nada, y lo he escuchado, no pasa nada, que diga lo que quiera, que le encajó 30 puñaladas, no importa, porque eso no es prueba. Pero la declaración la hace, o la manifestación, perdón, la hace ante el juez que eventualmente tiene que seguir la prisión preventiva. Capaz que yo si fuera abogado, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes si fueran abogados? No, aparte de pegar una patada en el tobillo. ¿Y qué más? Está bien, yo también. Bueno, no, está preso, pero no, ¿cómo? Porque la libertad. Por la nulidad. Yo recusaría al juez. Lo saco, ese juez de garantía está recontra contaminado. Me parece a mí, digo, se me ocurre. Porque si no está en el horno. Ahora, entonces, el balance es, desde el punto de vista sobre todo de la defensa, convendrá que el juez le pregunte qué tal, cómo le va, qué quiere decir alguna manifestación. Quizás lo que podría ser, pero no, en realidad no se le puede coartar tampoco a la posibilidad del imputado que diga, porque normalmente no va a decir, soy culpable y lo maté en un rapto normalmente si soy inocente. Entonces, bueno, que lo diga ante el juez, soy inocente, si el juez, aparte el juez no va a decidir nada, bueno, por lo menos nada, digamos, definitivo. Y el imputado tiene un desahogo. En síntesis, creo que el juez debería hacerlo, pero claro, la defensa tendría que entrenarlo, adiestrarlo y prevenirlo al imputado de que
no puede o no debe o no le conviene hacer ninguna manifestación que sugiera su culpabilidad. Ahora, si se quiere inmolar y decirle todo al juez, en las películas uno ve, ¿no?, que le dicen, no digas nada, pero a veces los jueces le preguntan. Bueno, a ver, sí, permitido está. Hay que ver, ¿no?, de la época de ese artículo, porque hubo una etapa del código que era un poquitín inquisitiva y que se hablaba de... A ver qué dice el 66, porque de memoria no me acuerdo. 66. 66.2 dice, durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, el imputado podrá hacer nuevas declaraciones y aún solicitar al juez que se le reciba para ello en audiencia no prevista especialmente en este código, estándose a lo que resuelva el magistrado. Claro, esa es de la época inquisitiva, porque las declaraciones, ahí ya está como una cuestión más de prueba. No es lo que estamos hablando, me parece a mí, eso. Esto no es una declaración, sino una manifestación de, digamos, de cortesía para que se sienta, digamos, que se cumple con su derecho a ser oído por el juez. La declaración ya ahí parecería dar más razón, y además si estamos dentro del proceso puede producir la confesión. Ese articulado, la altura del articulado ese es de la época donde estamos en la onda CGP un poco.